Bienvenidos todos a otro episodio de nuestro podcast de Human Excellence Academy. El día de hoy estamos con Mauricio, un invitado muy especial que también tengo un tiempo esperándolo para poder entrevistar. Y de corazón, primero que nada, bienvenido Mauricio. Para los que nos ven por primera vez, mi nombre es David Badilla y soy uno de los 4 trainers de Human Excellence Academy. Somos la academia más grande de Centroamérica y una de las más prestigiosas de toda Latinoamérica. Y ya cuento con más de 18 años en este momento de experiencia de estudiar y trabajar con PNL. Un placer. Y estamos con Mauricio. Me encantaría que te presentes un momento, Mau, y que cuentes de qué se trata en general, tu profesión, qué haces para que tengamos un trasfondo. Claro, más bien, David, muchísimas gracias por la invitación y súper agradecido y contento de tener esta charla de amigos hoy. Sí. Eh, Mi nombre es Mauricio Mata, yo soy de formación ingeniero en sistemas y me he desarrollado en ingeniería en sistemas la mayoría de mi carrera. Es curioso porque cuando empecé a decidir qué quería estudiar, pensaba en ingeniería en sistemas y creía que iba a arreglar computadoras y luego me di cuenta que era otra cosa. Y bueno, eso me llevó y me interesó, me empecé Ujú, a relacionar más en el área y de ahí empecé a tomar ciertos roles que por cosas del destino siempre tuve una afinidad de trabajar con gente ujú, en roles, digamos, de liderazgo técnico y luego de equipos. Y eso me llevó a mis primeras oportunidades de gerencia ujú, o tomar, digamos, grupos de trabajo. Y ahí es donde he encontrado mis pasiones, ujú. trabajar con personas y para las personas. Eso es lo que Sí. siempre me ha apasionado. Y por una u otra razón siempre decían, ¿y qué hace una persona de tecnología llevando, no sé, cursos de crecimiento personal Ajá. y cosas así? Eh, y, y la razón era porque considero que trabajar con personas son las máquinas más complejas que existen Sí. y únicas. Y eso me llevó a llevar certificaciones de coaching Ujú. y algunas otras técnicas para trabajo con los equipos. Y es lo que me he venido desarrollando, trabajando en empresas multinacionales Ujú. y siempre muy empapado como en la parte de crecimiento personal. Excelente. Todo un honor tenerte, Muchísimas Mauricio. gracias. Vamos a empezar con una pregunta básica. Que nos cuentes un poquito, Mauricio, ¿cómo sientes o cómo ha cambiado tu vida la PNL a nivel personal? Pero me encantaría también que me cuentes cómo fue que descubriste esto de la PNL y cómo llegaste con nosotros, Mauricio. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver, tal vez desde el punto de vista Ujú. de la PNL en mi vida, yo nunca me imaginé lo que la PNL iba a hacer Mm, cuando empecé a llevar los primeros cursos. Porque yo había escuchado de la PNL, de hecho en una certificación de coaching internacional que he llevado, y uno de los compañeros dijo, vieras que llevé PNL y me pareció sumamente interesante, y me quedó eso por ujú, ahí dando vueltas, PNL. ujú, En algún momento yo, ¿verdad? Con mi esposa y mi familia habíamos hecho un vision board, y yo esa parte de visualización considero que es vital. Y en algún momento yo había puesto PNL como parte de las cosas que quería certificarme ujú. y aprender. Ya estaba en la lista. Estaba en la lista definitivamente. Y te puedo decir que de una manera que uno podría decir muy espontánea, pero la verdad es que la visualización funciona. Claro. Llegué a PNL por referencia de una compañera de trabajo. Me dice, vieras que saqué unos cursos y yo, uy, vieras que yo quiero llevar PNL por lo que Ujú, sucedía. Y curiosamente, siempre admiraba a don Javier, que ni tan siquiera sabía que era parte de Human Excellence, cuando salía en los neurotips, ¿verdad? En las ajá, cápsulas en Canal 7, y yo es decía, correcto. qué bonito y qué chiva, ¿verdad? Cómo proyectan los mensajes, cómo se da eso, y de verdad que mi admiración hacia él, siempre, yo lo veía en Canal 7 y decía, qué chiva aprender eso, ¿verdad? Llegar a ese nivel de conocimiento. Y bueno, por cosas de la vida y el destino, llego aquí, me doy cuenta que don Javier, y yo digo, uy, no, claro, o sea, buenísimo, ¿verdad? Me encantaría aprender. Entonces así llegué a PNL, y Ujú, eso que ha sido en mi vida, yo no me imaginaba, o sea, no me imaginaba lo que eso iba a ser, porque al final uno creería que es aprender de la PNL y aprender las técnicas y todo lo que lleva, ¿verdad? Cada uno de los cursos, pero el cambio que se hace a nivel personal ujú, es increíble, porque para mí fue
un parteaguas en la manera de pensar y quizás cuando me decidí a hacerlo fue porque esa persona me dijo, mira, vieras que hay un curso o van a dar un taller gratuito para padres. Ajá. Entonces vine con mi esposa y mi cuñada una noche y me pareció increíble, o sea, lo dio don Javier, me pareció increíble. Y saliendo ese día de la charla, don Javier dijo algunos tips o consejos para aplicar con los niños y lo aplicamos con mi hija, que en ese momento tenía como 4 años quizás, ¿verdad? Pues yo tengo ya creo que más de 2 años de capacitarme y llevar cursos. Y esa misma noche los aplicamos Mm. cuando llegamos a recogerla. Las herramientas que Las aprendemos. herramientas que aprendí en ese taller gratuito, ¿verdad? Ok. Y lo aplicamos y fue mágico. Ujú, Digamos, el uso del no fue ujú. increíble. Entonces, en ese momento me terminé de convencer y me di cuenta que yo dije, bueno, si eso fue un taller gratuito con un tip, 2 tips que dio, y bueno, dio mucho más, pero esos 2 en particular, yo dije, o sea, ¿qué puedo hacer esto si realmente me preparo y estudio? Y luego me di cuenta que era mucho más que eso. O sea, me considero que eso me ha hecho mejor líder, mejor persona, mejor papá, Ujú. esposo, o sea, persona en general, de una manera totalmente integral. Integral. Ajá. Entonces, eso es lo que ha sido la PNL, un descubrir, o sea, darme cuenta cómo nos hablamos en Ujú. el día a día, esas programaciones que están ahí de manera inconsciente, que Inconsciente. no nos damos cuenta. Yo siempre en la empresa en la que he estado, siempre he estado muy relacionado en temas de sesgos inconscientes y todo esto, y me pareció increíble cómo todo eso empieza a tener sentido. Y bueno, en la PNL encontré un montón de herramientas y ahora podemos hablar más. Eso en coaching, ¿verdad? Bueno, fue increíble, pero básicamente esa ha sido como la historia. De corazón, Mauricio, solamente oírlo hablar, llevamos que 5 minutos quizás, hablas como todo un programador. O sea, desde ya se nota que lo estás viviendo y es algo Así muy es. importante que me encanta explicarle a las personas. Y usted es testigo de ello. Ahorita te hago unas preguntas. Esto no es algo que se aprende en teoría, es algo que tiene que vivirse y pasarse por el cuerpo, como se dice coloquialmente. Ujú, Entonces, a nivel personal, a nivel familiar, sí has tenido un cambio. claro. Pregunta, hay una que me encanta hacerle a todos los estudiantes y también para que tengan un poquito de trasfondo con Mauricio, porque ahorita te voy a preguntar otra cosa. Ya Mauricio, antes de estudiar PNL, ya eras coach certificado, Ajá, ¿correcto? Y una correcto. muy buena certificación, me has comentado que tienes. Cuando empezaste con todo esto, la PNL, ¿te considerabas o pensabas o sentías que eras escéptico? ¿Y qué tanto? ¿Y cómo fue que cambiaste ese paradigma? Porque yo era el más escéptico, como siempre les he dicho en clases. Considero que a la mayoría de las personas les puede pasar que cuando empiezan en PNL dicen, no, no puede ser. O sea, eso no puede ser así de fácil. Y quizás uno si ya había llevado alguna, digamos, tipo de formación o capacitación en coaching, uno dice, no, eso me va a tomar no sé cuántos meses de trabajo o tan Ujú. siquiera ni ponerle un tiempo, ¿ok? Correcto. Y para mí al inicio fue eso que yo decía, no, no. O sea, me acuerdo en el practitioner que yo decía, no puede ser que eso sea así. Y tengo una anécdota particular Ujú. de convencimiento propio en una de las clases, que eso es lo que me encanta, no es solo que uno llega y ya le da un montón de teoría y ya, ¿verdad? Y listo. Correcto. Sino es que hay mucha práctica. En uno de los ejemplos, ¿verdad? Que pasaron a alguien y yo me voluntaría a pasar, estaba trabajando con una de las trainers que está haciendo doña Patricia Ajá. y me hizo una técnica que me impresionó. Al día de hoy, ¿verdad? Yo sigo pensando en el resultado de esa técnica y ese resultado sigue ahí. O sea, definitivamente causó un efecto inmediato, Instantáneo. instantáneo, y de hecho me hizo darme cuenta de toda la oportunidad de mejora que tenía. Entonces ahí fue donde yo dije, ya, listo, o sea, no hay forma de que alguien me diga que no Que funciona no y que funciona. no es efectivo, porque lo viví. Ujú. Y hasta el día de hoy, yo a veces digo, voy a tratar de
no pensar eso, no puedo. O Hágale, sea, sufra. exacto, ¿verdad? Es increíble, o sea, Sí. fue una técnica súper efectiva. Y yo dije, y eso fue en una clase, en un ejercicio demostrativo, Y eso fue en un practitioner, y en un practitioner, en que un es el nivel nivel más básico. más básico, ¿verdad? Y yo dije, bueno, si ese es el nivel básico, no me imagino lo que se puede hacer en niveles superiores. Y al final es eso, es como un descubrir continuo y la capacidad que uno tiene de descubrir que cada vez que aplica una técnica y ve el resultado en una persona, que eso es lo que a veces tal Ujú. vez asusta un poco Claro. más de la PNL, el tema que es inmediato. Ujú. O sea, es increíble, o sea, es realmente, a veces puede asustar un poco. Es impresionante. Ajá. Igual, como siempre le comento a la gente, la ventaja de eso es que usted no ocupa creer en nada. No. Incluso puede ser tan escéptico como quiera, que basta conseguir los pasos. Y de hecho, en tu caso está genial, porque usted vino hasta escéptico. Para que todos sepan, yo conozco a Mauricio, usted es muy estructurado. Ujú, Y eso es algo, eso es una característica, algo de la PNL que a mí me encanta, que es sumamente estructurada. ujú. Entonces, así fue como ya te convenciste Claro. que funciona. Ujú, Muy bien. Cuéntanos un poquito, Mauricio, ¿cómo sientes que ha afectado esto tu vida a nivel profesional? ujú. Definitivamente para bien siempre. Ujú, Y la razón es porque cuando, cuando uno trabaja con personas, en mi ujú, caso particularmente, que es, podríamos decir que el 90% del tiempo es trabajar con personas en temas de desarrollo, en el trabajo, en que las cosas sucedan, el tema de la mentalidad es vital. ujú. Yo siempre digo que los equipos son el reflejo de su líder Sí, y eso tiene un peso muy importante. Entonces uno puede decidir ser un jefe o, ¿verdad? O ser un gerente o ser un claro, líder y eso tiene ciertas connotaciones y ciertas responsabilidades adicionales dependiendo de lo que uno quiera hacer claro. a través de las personas. Ujú, Y en mi caso, con la PNL, más allá de lo que yo he podido tal vez aplicar con otras personas y ujú, ayudar a que algunas cosas sucedan de manera más simple, ujú, es lo que ha hecho en mí como líder, que es una mentalidad diferente, poder identificar ujú. situaciones que puedo ver más allá de solo las palabras. Te doy un ejemplo. Yo trato en la mayoría de las ocasiones fomentar que las personas pongan, por ejemplo, su cámara ahora con este tema de la virtualidad, Claro. porque yo entiendo hoy más que nunca la importancia del lenguaje no verbal y Ujú, todo lo que pueden decirme sin decirme una sola palabra. correcto. Como aprendemos en los cursos, de los ojos hablan. Ujú, Y toda esa conversación a través de poder ver a la persona, ver sus reacciones, su, su, su parte corporal, cómo está reaccionando a las conversaciones y a los mensajes, me ayuda muchísimo claro. a poder influenciar de una manera más positiva. Sí. Y, y como gerente eso ha sido un catalizador. Yo considero que hoy en día principalmente las personas están muy preocupadas por la inteligencia artificial y todo lo que esto puede traer. Claro. Sí, claro, como todo, ¿verdad? Tiene sus partes Ujú, muy positivas y podría tener también las cosas que se puede utilizar para cosas no tan positivas. Pero hace poco llevaba una capacitación con uno de los creadores de los primeros, digamos, algoritmos y fundamentos de la inteligencia artificial. claro. Y una pregunta puntual que hicieron fue, ¿qué va a pasar con los gerentes con la inteligencia artificial? Porque ya hay coaches, ¿verdad? Que son de inteligencia artificial. Vos le preguntás, tiene millones de información y te puede guiar en tu carrera y todo lo demás. Y él decía, yo lo creía en algún momento que los managers o los gerentes estaban en extinción, o sea, en algún momento iban a desaparecer, Lo creías. lo Ajá. creía. Hasta que también en esa charla esa persona decía, él siendo uno de los padres de la inteligencia artificial, decía, no hay forma que la inteligencia artificial reemplace la parte de razonamiento, la parte de emociones, porque al final siguen siendo diseñados y creados por seres humanos. Sí. Y como dice el dicho, ¿verdad?
la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas, van a reemplazar tal vez a las personas que no saben utilizar la inteligencia artificial. Y para mí esa es la parte gerencial y del trabajo con personas. Es cómo lograr desarrollar una serie de skills y capacidades que vayan más allá de lo tradicional. Y para mí PNL es una de esas Claro. herramientas súper poderosas. Mauricio, tomando en cuenta tu amplia experiencia, por ejemplo, a nivel de tu profesión, la carrera, ahorita te hago otras preguntas de los módulos business, que es un tema muy particular que me encantaría preguntarte, y especialmente a vos. Pero tomando en cuenta, ¿cómo sientes que todo lo que has aprendido y las herramientas te ha ayudado como líder, ¿verdad? Con las personas. Y sientes, y aquí está la pregunta, ¿sientes que ha sido difícil, complicado, forzado o sientes que ha sido algo muy natural y fluido? Yo considero que es un modo de vida. Cuando se aprende de la PNL, se convierte en un modo de vida, una forma de pensar, de actuar, que a veces puede traer situaciones Sí. que hay que, ¿verdad? Todo el manejo Ujú. y lo que uno aprende en la parte de manejo de emociones es Claro. vital porque en el camino uno se va a encontrar situaciones y personas que quizás sea lo opuesto de lo que tal vez uno considera que es Ujú. importante en términos de mentalidad y pensamiento. Pero contrario a ser algo difícil, ha sido algo, como vos decís, muy natural. Ujú. Porque como se convierte en una forma de pensar y de vida y de cómo ver las situaciones, Automático. es automático. Yo te podría dar dos ejemplos muy interesantes de en conversaciones que yo he estado de que, uy, mira, tenemos este problema, así, así, y esto nos va a significar de que tal vez de las personas no van a estar motivadas, va a pasar esto y lo otro, y al final la PNL me ha permitido ver la otra parte, Sí. que es, no, esto es una oportunidad, al contrario, ¿verdad? Las personas deberían de ver esto como un excelente momento de Ujú. invertir en este tipo Ujú. de skills o de Habilidades. habilidades. Claro. Y uno lo nota porque las personas que tal vez están con uno en la misma reunión dicen, mira, tenés razón, no lo había visto de ese lado positivo, de que se podría hacer de esa manera. La verdad es que sí tiene un aspecto positivo. Y no es como ser positivo, ¿verdad? Claro. Extremista, es aterrizar las cosas como son, poder entender todas esas cosas que aprendemos en los cursos, ¿verdad? ¿Dónde están Sí. todas esas, digamos, defectos a veces en la manera en que hablamos y pensamos Claro. y cómo contrarrestar eso? Y otro ejemplo muy, muy interesante que he tenido es, a veces uno cuando trabaja con personas se enfrenta a situaciones que van más allá de lo profesional. Sí. No, tal vez el problema no es estripar una tecla y se arregló. Es un problema que viene, que hay que trabajar en la persona para que pueda estripar esa tecla. Sí. Como yo les digo, si tiene miedo de estriparla, estrípela, pero con miedo, no importa, pero hágalo. Ujú. Y esa parte de trabajar con las personas se facilita Ujú. muchísimo con la PNL, porque uno tiene herramientas. Yo he Ujú. tenido casos donde he podido aplicar herramientas que me ayuda a acelerar ciertos procesos que quizás en un proceso estándar, digamos, de Correcto. conversación y de ayuda o de mentoría o de coaching a una persona, no tengo ni idea ahorita si tan siquiera hubiera llegado al resultado que podríamos haber llegado. Wow. Entonces son dos Sí. casos puntuales donde para mí eso ha sido una transformación total profesionalmente. Wow, Mauricio, de corazón me alegro muchísimo. O sea, sí le está sacando provecho. Por supuesto. Ahora te voy a hacer otra pregunta diferente. Vamos como al rol de cómo ha Ujú, cambiado, qué ha pasado con tu vida. De hecho, sí, ahora estaba pensando en lo que me dijiste. Tenemos ya, yo creo que son ujú. más de 2 años desde Más que de 2 años. empezaste, ¿verdad? Ajá. Para que tengan un poco de contexto, ya Mauricio es practitioner, Ujú, master practitioner ujú. y en el P-Coach, pero además ya tiene uno de los módulos business, que Exacto. ahora te hago unas preguntas de eso, que Ajá. eso es algo muy importante. Pero la pregunta es ahora, como estudiante, con tu rol como estudiante, ¿cómo te has sentido en las clases? ¿Qué es lo que más te ha gustado de estudiar PNL? Definitivamente el compartir,
con las personas, las clases son súper amenas, ¿verdad? Nos divertimos montones, o sea, esa es la parte. Debo decir que todo el ambiente está creado para que uno la pase bien. Sí. Eh, por ejemplo, las palomitas, ese es el punto alto, ¿verdad? Ah, usted usa las Sí, palomitas. claro, ese es el punto alto. Y eso, ¿verdad? Es interesante cómo uno aprende que en algo tan sencillo Sí, como incentivar, ¿verdad? La creatividad y el estado emocional de las personas hace una diferencia en el aprendizaje. Y además que no es porque estemos conversando ahorita acá y me haya invitado a conversar, pero la calidad, digamos, que uno recibe es buenísima. Porque al inicio, creo que en algún momento yo te comentaba que yo buscaba dónde ir a estudiar el PNL y la mayoría de las cosas que aparecían, que virtuales, que semipresenciales, bueno, también estuvo la pandemia por medio, claro. hasta que esta persona me dijo, no, yo estudié aquí y son presenciales, yo dije, claro, eso es lo que me gusta, y hoy me pongo a pensar que hubiera pasado llevar esas certificaciones virtuales, no sé cómo se hubiera hecho, Claro, muy difícil, claro. no puedo decir que no sea efectivo, pero no va a ser el nivel de aprovechamiento que se tiene, Y ahora ¿verdad? entiendes por qué les decimos a Claro, los chicos, de hecho siempre hago la aclaración y ahorita les doy un contexto para los que por primera vez escuchan, entiendan de qué está hablando Mauricio de las palomitas, pero en Human Excellence siempre decimos que la PNL no es algo que usted aprenda ni en un libro ni en no, línea. La PNL es como aprender un idioma nuevo y usted tiene que vivirlo, tiene que hablarlo, compartirlo, ponerlo en práctica. Y la estructura que somos nosotros es, de hecho, y ya te voy a preguntar por eso, lo hacemos semanal. Las clases son semanales y así le damos chance o le damos tiempo a que las personas vayan asimilando los conocimientos. Ya entiendes cuando me refiero a que no se puede estudiar PNL de claro. forma virtual ni teórica. Eso es algo que tiene que vivirse. Claro, y además de que lo bonito es no solo las clases, que se genera un grupo Ujú. y una unión, ¿verdad? De familia, básicamente, sino que también los domingos de práctica, ¿verdad? Cuando están los domingos de Correctos. práctica, que es realmente ir a aplicar todo lo que se ha aprendido, es increíble porque ahí es donde uno se da cuenta cuando trabaja con diferentes compañeros y compañeras que el cerebro es único Sí. y que salen cosas que antes salieron y ahora salen y vos decís, mira, sí, qué interesante, o sea, cada persona tiene sus diferentes, ¿verdad? Aspectos y en el caso particular, considero que hice un grupo de compañeros y compañeras que aprecio montones, ¿verdad? Que Sí. seguimos en contacto y que disfrutamos mucho, inclusive de estudiar juntos, de Ujú. practicar y a veces, mira que me pasó tal caso, a alguno le ha pasado y eso es muy lindo. Y que considero que la forma en que se estructuran los cursos fomenta eso. Es que es algo que Ujú. tiene que vivirse. Gracias por compartirlo. Exactamente. Dando un Ujú, poquito de contexto para que ujú. entiendan, hablamos mucho de las palomitas en las clases. En Human Excellence, apenas usted entra, ¿a qué huele? A Palomitas, palomitas. claro. Pero no son palomitas comunes y corrientes. Es una máquina profesional de Ajá. palomitas que da toda la experiencia completa. Para que tengan un poquito de contexto. ¿Por qué palomitas? Esto fue algo que don Javier y yo llegamos a una conclusión hace ya unos años, ya ahorita no recuerdo, 7, 8 años más o menos, o más quizás. Cuando uno come palomitas, Mauricio, en el cine, Ajá. en los parques temáticos, los que Ujú, tienen la oportunidad de viajar, usted come palomitas cuando va a pasarla bien. ujú, Por lo tanto, hay una neuroasociación muy positiva con las palomitas. ujú. Hace que la experiencia de la clase sea como más divertida, darle como esa sensación de show, de pasarla bien. Y por eso es que hablamos tanto de las palomitas. A la mayoría de estudiantes les encanta. Y Mau, ya lo pusiste a prueba. Esas palomitas no saben igual que las No, no, del no. microondas Te ni digo, es el nada. punto alto. Punto alto. Y es interesante porque cuando uno entiende eso y lo lleva a la práctica, Sí. yo muchas veces facilito sesiones y cursos en Ujú. donde trabajo y una de las principales reglas que yo pongo es momento de ir y que busque lo que más le gusta en la nevera o tráigase lo que quiera comer y prenda su cámara y coma lo que quiera, si quiere desayunar, lo que quiera hacer porque entiendo lo que eso va a generar en lo que vamos a hacer en ese momento. Sí. Inclusive hoy en día con mi hija menor, una práctica tiene que estudiar para quizzes o exámenes, tráigase la merienda que más le gusta.
y ella está estudiando y comiendo porque uno entiende qué es lo que está pasando ahí y uno la pasa bien. Obviamente con medida, para que Con la gente medida, no se por imagine supuesto, que sí, sí. entran al curso y Ah, sí, salen. sí. No, todo es un balance. Sí, 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 claro. Excelente. Mau, una preguntita. Vamos a ver. Ahora, con tu rol como estudiante, hablemos un poquito de dos cosas. Empecemos con lo que es el módulo Business. Usted de los muy pocos estudiantes, porque post pandemia hemos abierto muy poquitos cupos, pero existe, para que tengan un contexto, lo que es el módulo Business. Por Ujú, ejemplo, está la PNL estándar que enseñamos nosotros, que es de uso general abierto, pero tenemos especializaciones puntuales de PNL con énfasis en business, ya que vive la PNL tanto a nivel personal, a nivel laboral, en ujú. todas tus áreas, y tomando en cuenta tu profesión y tu experiencia, cuéntanos, ¿cómo sientes que los módulos business te han ayudado? Y si pudieras compartir un poquito desde tu perspectiva, ¿qué te parecen? Bueno, definitivamente es una de las áreas que yo he mencionado que me encanta porque eh, la aplicación toda esa gestión emocional Sí. que se tiene que tener hoy en día en los ambientes laborales es un reto. Hoy en día hay que manejar muchas variables. La gerencia o la forma de gerenciar tradicional no es la que funciona. Sí. Hay un tema de que a mí en lo particular no me gusta mucho el tema de las generaciones, Ujú. pero sí hay diferenciación. O sea, yo no veo a las personas en generaciones de que si unos son de mayor edad, menor edad o de Claro. ciertos generación millennial, no, Ujú. no, no creo tanto en eso, sino es cada persona tiene una necesidad distinta, es Ujú. única. Y entender eso y poder tener herramientas para aplicarlo Ujú. es interesantísimo. Pero a la misma vez tener una base de trabajo estándar para que los equipos funcionen y que funcionen de tal manera de que entender que esto es un negocio, tenemos un objetivo común y poder gestionar nuestras relaciones interpersonales Ujú. podría ser un catalizador para que muchas cosas sucedan, pero nunca debería ser o casi nunca debería ser una, ¿verdad?, limitante para que los Claro. resultados no se den. Y si nos vamos hoy a la práctica, en mi experiencia, el 98% de los problemas que existen en el día a día de las empresas es por tema de las relaciones Sí. interpersonales y la gestión de emociones. Sí. No es un tema, tal vez ese último 2% es un tema de tecnología o procesos O técnico. o Sí. técnico, pero de Sí. ahí en adelante el resto es gestión de Ujú. emociones y la parte de cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo la importancia de que, por ejemplo, en la parte business, entender cómo un gerente puede Claro. comunicarse ¿verdad? Y comunicar a sus grupos de trabajo de una manera efectiva Sí. y poner esa mentalidad de cierta manera en de cada una de las personas para que los resultados se den. Y la aplicación me encantó. O sea, considero que hay ciertas variantes en los modelos tradicionales que se trabajan con las empresas que la PNL acelera, porque yo Ujú. considero que en los procesos tradicionales, tal vez a través de un coaching, por ejemplo, ejecutivo y demás, Claro. hay un montón de cosas en el proceso que sin la PNL, no sé cómo se trabajarían. O sea, hoy si vos me preguntas cómo se trabajaría algunos temas particulares, Ujú. no tendría idea a nivel de coaching, sería como prueba y error. Y esa prueba y error podría no sé cuánto tomar. Tomar mucho tiempo. Correcto. Y de una vez voy con la pregunta que más he estado esperando por hacerte, Mauricio. Y eso es muy importante y quiero aprovechar porque, y es algo que durante muchos meses compartimos, hablamos. Ujú. Yo le tengo mucho cariño y respeto a Mauricio. Muchas Es una gracias. persona que hace, y para mí todos suman en la clase. Para mí la clase es mágica cuando hay personas que aportan a la clase. Afortunadamente los grupos nuestros son muy buenas personas, muy bien escogidos Y y variados. muy variados. Pero Ajá. Mauricio es de esos que cuando uno está en la clase, ¿qué se me hizo Mauricio? Me hace falta. Por las Aporta, palomitas, dice usted que sobran las palomitas. aporta mucho. Ajá. Hemos hablado mucho de eso, haciendo un poquito de aclaraciones y de contexto. eh,
Ya Mauricio es Licensed NLP Coach. Existe una gran diferencia del coaching tradicional del ontológico, por ejemplo, y estoy hablando de una buena certificación de coaching, Claro. algo bien hecho, con el coaching o el NLP Coach que trabajamos en Human Excellence. Nuestro coaching es muy diferente al coaching tradicional. Y la pregunta es muy directa. eh, Tomando como referencia que primero te formaste como un coach tradicional, de esa forma, por decirlo de esa manera, Mauricio, ahora que sabes hoy PNL, te hago la pregunta, cuéntame, ¿consideras que es importante saber PNL para poder hacer coaching ahora que tiene los dos panoramas? Claro, porque para, para poder trabajar ciertas áreas en coaching, en cualquiera de sus diferentes, digamos, ramas, podríamos decirlo, Sí, o tipos, ¿verdad? Uno va a empezar mucho por la persona, sí, se centra mucho a través de la persona. Y, y lo que yo me he dado cuenta es que hacer coaching y PNL hoy para mí sería como, no sé, manejar con los ojos vendados. O sea, no sé para dónde voy. O sea, y tal vez oigo golpes y tal vez luego siento que voy otra vez encaminado sobre la carretera, pero, pero para mí es bastante complejo. Inclusive considero que admiro muchísimo más claro, a esos coaches que no tienen las formaciones en PNL y tal vez otras técnicas también, pero principalmente en PNL, cómo pueden ser efectivos de una manera rápida. sí, ¿Okay? Y en algunos casos considero que la PNL ayuda mucho a que la persona ponga su propia escala de progreso. ujú, Y considero que, sin generalizar, pero la mayoría de las personas tendemos a buscar resultados inmediatos. sí, Eso es lo que hoy en día, la sí, inmediatez, se busca mucho, ¿verdad? claro, Para bien o para mal, pero la inmediatez es lo que las personas buscan. O sea, si yo quiero bajar de peso, ahora me tomo una pastilla y ya bajé de peso. sí, Pero pensar que tengo que ir al gimnasio cierto tiempo y hacer ciertos esfuerzos y ciertas cosas, que lo podría ver como un sacrificio o lo podría ver como una, ¿verdad? Una mejora, posiblemente tal vez no termina en un ujú, resultado ujú, efectivo. Y a mí me parece que la PNL a mí me ha venido a ayudar a que hay cosas que puedo pasar más rápido. claro, En una o dos sesiones, ya, o sea, eso está listo, cerrado. Y no me puedo imaginar cómo lo haría si no tuviera PNL. Te voy a dar un caso, digamos, si yo trabajo con una persona donde parte digamos, de lo que se hace inicialmente de un diagnóstico, un ujú, análisis de la situación y de lo que la persona quiere mejorar, tengo que trabajar un tema de autoestima. sí, ¿Cómo trabajas autoestima sí, en un coaching tradicional? sí, Puedes motivar a la persona, sí, decirle y ayudarle a tener recursos, ujú. que lea, que vea, que sienta, que todo lo que uno se puede imaginar, pero no me puedo imaginar cómo hacer eso sin poder trabajar temas de De PNL. PNL. De hecho, te comento, Mau, a mí me pasó igual, pero al revés. Cuando yo me formé como Licensed NLP Coach, ya yo era programador. Yo empecé al revés. Yo empecé de Mm, PNL y después agregamos herramientas de coaching. Después, con la práctica profesional, los años, yo empecé cada vez a admirar más a la gente que no claro. tiene herramientas de PNL porque es muy difícil. Y para tener un poquito de contexto, hay una diferencia muy grande. Quiero que empecemos, quiero escuchar tu versión y quiero hacer la diferenciación de cuál es la diferencia entre el coaching tradicional y la PNL y también hacer una corrección de percepción, porque me pasa mucho con los estudiantes y también ahorita te voy a preguntar, Mauricio, la gente me dice, David, ya yo soy coach, ahora estudio PNL para hacer coaching con PNL. Mm, Y así no funciona en la práctica profesional. No es algo ujú, que se mezcle y ya, como que yo lo junto y listo. Pongo el pan, pan, hamburguesa, listo. Carne, hamburguesa. No, esto tiene toda una estrategia. ujú. Entonces, con tus propias palabras, ¿cómo podrías definir la diferencia entre el coaching tradicional y hago la aclaración? De nuevo, no estamos criticándolo, estamos más bien Claro, sumándole para sumándole. entender, porque mucha gente ni siquiera tiene la diferencia clara. Ujú, También mucha gente me pregunta, mucho estudiante potencial, pero David, yo quiero el coaching directo, vamos al coaching. Yo le explico a la gente que primero tienen que tener todos los módulos de PNL y luego le damos coaching. ujú. Con tus propias palabras, Mauricio, ¿cómo podrías definir la diferencia entre el coaching tradicional bueno, ontológico, y la PNL o el NLP coach? Vamos a ver,
y por supuesto, digamos, si lo vemos en la práctica, de como yo lo he aplicado, Sí. he entendido muy bien la diferencia de que en el coaching tradicional, digamos, para ponerlo en términos sencillos, es una forma, es un proceso, hay una estructura que hay que seguir. Y lo que encontré en PNL Coach es totalmente distinto, es una forma distinta de trabajar el coaching. Entonces, al final, trae las bases de PNL, incorpora ciertas herramientas y mecanismos para el trabajo con las personas a través de coaching, pero si yo los viera hoy juntos, difieren muchísimo. Porque al inicio yo decía, bueno, hey, eso mismo que vos decías ahorita, si yo llevo NLP Coach, yo ya he llevado coaching, entonces ¿qué tanto me va a sumar? Y al final lo que me di cuenta es, claro, es que estos son cosas totalmente distintas. Sí. No es lo mismo. En algún momento, claro, uno puede tomar fortalezas y herramientas de ambas partes, pero en la práctica para mí es que el NLP Coach te da una estructura de trabajo, ¿verdad? Que está creada para potenciar y poder trabajar de manera inconsciente y consciente algunas cosas, Sí. ¿verdad? Que en el coaching tradicional no lo tenés. O tal vez no te estás dando cuenta. Claro. Porque al no tener esos fundamentos de PNL, puede que de una manera muy empírica estés haciendo cosas muy buenas Claro. en coaching, pero meramente empírico, sin tener Correcto. conciencia de lo que estás haciendo a través de esa persona. Ujú. De hecho, también haciendo una aclaración, y siempre lo explico, a todos los estudiantes, a todos los clientes, yo le digo, todos hacemos PNL. Ajá. Todo el mundo hace programación neurolingüística. La pregunta es si lo hace de la forma que le sirve. Exactamente. Yo vacilo mucho con los clientes, más que todo, cuando atiendo un cliente. Y es impresionante cómo se programan, se limitan las personas. Todos hemos pasado por ahí. Es un excelente programador, pero a la inversa. Ujú. Lo que hacemos es darle vuelta a eso. Entonces, sí, muchas cosas se usan sin darnos cuenta. La pregunta es, cómo hago para hacerlo de forma profesional, Ujú. adrede y más bien perfeccionar esa Claro. estrategia Y potenciar, ¿verdad? y Y potenciar potenciar? muchas cosas que están ahí. Ujú. Y quizás es cuestión nada más de reenfocar, ¿verdad? La forma en la que se está viendo, porque muchas veces lo que yo he descubierto en la parte de NLP Coach es el potencial, como vos decís, está, pero enfocado en la parte incorrecta. Ujú. Y con un simple giro, la persona dice, mira, yo jamás me he Sí, dado cuenta que esto es una habilidad que yo tengo. exactamente. Ujú. Mauricio todavía no se ha dado cuenta, o quizás sí, pero ya se convirtió en un maestro del reencuadre. Cómo darle vuelta a las situaciones. Bien, Mauricio. También dando un poquito más de background, de contexto, ¿verdad? Una diferencia muy clara, y lo digo para que las personas se eduquen, que siempre lo explico en las clases también, es que, por ejemplo, en la dinámica de coaching, puntualmente, hay ciertos parámetros que no se pueden trabajar y aprovecho porque Mauricio está certificado de forma profesional en coaching. Por ejemplo, si una persona tiene una limitante, voy a darte un caso muy común que pasa muchísimo. Estoy trabajando con un gerente incluso yo he trabajado CEOs de empresas. He trabajado con altas gerencias y son personas que hacen sus programas de coaching excelentes, pero por ejemplo tienen una creencia limitante o una estrategia limitante. Pánico escénico o miedo a hablar en Ujú. público, eso pasa montones. La gente ni sospecha de la cantidad de personas que tienen eso. En una dinámica de coaching, ahí qué tendría que hacer automáticamente. Posiblemente recomendar algún otro tipo de situaciones De alternativas, alguna ¿verdad? herramienta. De alguna herramienta tal vez de apoyo, digamos, no sé, emocional, psicológico, ¿verdad? Ya Por protocolo tendrías que referirlo, referirlo, por ¿verdad? ejemplo. Exactamente, o sea, tendría que salirme de ahí ¿verdad? Y simplemente no es mi tema, digamos. Aquí es donde entra la magia con el License NLP Coach. Como siempre, hago la aclaración, la PNL no es terapia ni suplanta terapia, simplemente es una herramienta educativa. Pero la diferencia con el License NLP Coach es que es un coach que es totalmente autónomo. Trabaja desde la parte más baja donde hay creencias limitantes, estrategias, acciones, conductas limitantes, hasta la parte de potenciar y lo que llamamos nosotros
el crecimiento, la grandeza. Ujú, ujú. Entonces, esa es como la mayor diferencia. Ahora que ya lo has vivido, Mauricio, y lo experimentas en tu vida, cuéntame. Entonces, ¿notas grandemente la diferencia entre el coaching tradicional, que es muy bueno, pero la PNL que te da una autonomía completa? Aquí no ocupa referir prácticamente absolutamente de nada dentro de los parámetros Dentro de los parámetros que que es la sabemos. mente. Ajá, Sí, exacto. si el coach sí, ya tiene un problema fisiológico, pues tiene que ir donde le toca y trabajarse en equipo. Pero es una diferencia muy grande. Ahora te pregunto, ¿lo has puesto en práctica? Claro, por supuesto, porque es increíble que muchas veces, bueno, recientemente cuando pasamos la pandemia, Sí. lo vemos y decimos, sí, es una pandemia, pero hoy en día considero que tenemos una pandemia mucho mayor Ujú, que está sucediendo todos los días y es el tema de la parte emocional sí. de las personas y eso para mí ha sido, digamos, una herramienta súper poderosa porque cuando estás trabajando con alguien y Ujú, te da la oportunidad de trabajar ciertas áreas que le ayuden a manejar y a gestionar ujú, mejor las situaciones o mejor las emociones que está teniendo, claro. uno ve el cambio inmediato y lo ve rápido y inclusive las personas se asustan, Sí. ¿verdad? Y es interesante porque uno dice, bueno, ¿qué hubiera tenido que hacer en el proceso tradicional? Inclusive, tan siquiera me hubiera aventurado a entrar a esos temas, ¿verdad? Claro. Porque posiblemente el enfoque o el encuadre que le estamos dando son sobre ciertos aspectos que no me permiten entrar a esos temas en particular. Y lo he vivido, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad y digo que la bendición de poder trabajar con personas que con dos, tres técnicas o una conversación Ujú. podemos dar un reencuadre inmediato a las cosas Ujú, y hacer que la persona vea eso desde otra perspectiva, ujú. abrir esa perspectiva, tomar decisiones, tomar acción y darse cuenta de que hay otras formas de hacer las cosas. Que al final eso para mí sigue siendo la parte fundamental en el coaching, ¿verdad? Esa apertura de perspectiva, no ser directivo, Sí, pero no hay nada más bonito cuando las personas encuentran sus propias respuestas y sus propios caminos, y claro. más con herramientas de PNL. Excelente. Ujú. Muy orgulloso, Mauricio. Muchas gracias. Usted está de verdad al nivel de los estudiantes de Human Muchas Excellence. gracias. Un orgullo tenerlo aquí. Buenos profes. Un honor, Muchas Mauricio. gracias. Otra pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que está explorando el mundo de la PNL, que está escéptico, que está ahorita quizás viendo este podcast y está pensando en estudiar, aprender, entrar en el mundo de la PNL? ¿Qué le dirías a alguien que está explorando? Yo diría que no lo piense y simplemente lo viva, sea a través de un proceso personal Ujú, o matricule, vaya a uno de los talleres gratuitos o puede leer, pero para mí es el tema de vivencia ujú. y no se trata de creer, se trata de ir y experimentar Y hacer. Ajá. y listo. Y ahí usted va a generar su propio criterio sobre lo que la PNL puede hacer. Yo les diría que uno podría tener una idea al inicio de lo que la PNL podría hacer en uno, pero se queda cortísimo de todos los beneficios que trae. Y yo particularmente me considero un ejemplo vivo de eso. Sí. ¿Por qué? Porque al final uno lo ve en el día a día, cuando, ¿verdad? Cuando escucha cosas, a personas, cómo sobrellevar cosas, ¿verdad? Es maravilloso, es como quitarse no sé cuántos pesos de Sí. encima, preocupaciones, ¿verdad? La otra vez me llamaba mucho la atención que mencionaban que las personas nos preocupamos normalmente por, ¿verdad? Por mucho y que el Sí. 95% en promedio, ¿verdad? De las cosas que nos preocupamos nunca llegan a suceder. Exacto. Y en la PNL para mí es mucho de lo que me ha ayudado personalmente a darme cuenta de cosas que inconscientemente hago, digo, Ujú. que jamás me imaginé. Como te decía, ese ejemplo con doña Patricia para mí fue increíble. Yo dije, mira, o sea, todo lo que pude hacer, ¿verdad? Entonces, yo le diría que no piense, o sea, el parálisis por análisis no le va a dar muchos resultados, es hágalo, tome la acción, Ujú. vívalo y genere su propio juicio, ¿verdad? Yo podría decirle,
1000 personas podrían decirle. Al final, la vivencia para mí es lo que paga. Sí. Y si, ¿verdad? A mí en particularmente, que una de las cosas que más me encanta es ser papá, o sea, yo digo, yo, gracias a la PNL, tengo la bendición de ser mejor papá para mis hijos. Ujú. Y yo no me puedo imaginar si mis papás, digamos, hicieron un buen trabajo conmigo en las herramientas que tenían en Sí, ese momento, sí. qué puedo yo hacer, ¿verdad? Ahora, Con mis hijos. Ahorita, yo te digo, o sea, mi hija menor es increíble, ¿verdad? Metamodelando. Es increíble, o sea, y lo ha aprendido a través del ejemplo. sí. Porque muchas veces me dice, papá, es que usted nunca me compra un helado. Bueno, casi nunca. Solita se metamodela. Solita, solita, ella misma solita se corrige y tal vez para las personas que nos están escuchando dicen, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Verdad? Pero bueno, en PNL uno aprende esa generalización de las cosas y a mí me parece increíble, o sea, me parece increíble lo que uno inconscientemente genera en las personas que están alrededor y bueno, y principalmente los hijos, ¿verdad? Que para mí es de las cosas más importantes Sí. y cómo uno va aprendiendo. Ujú. ¿Verdad? Entonces, yo le diría, por la razón que sea, personal, profesional, por sus hijos, pero indistintamente cuál sea la razón, para mí la razón más importante es por uno. O sea, al Sí. final uno a veces cree que llega a estas capacitaciones o cursos o aprende estas herramientas para, no sé, para ser mejor gerente o mejor Sí. profesional, pero al final uno se da cuenta que esto es para ser mejor uno. Y si uno es mejor, todo lo demás va a mejorar por causa y efecto, es garantizado. Sí. Y eso es, o sea, si usted quiere ser una mejor persona y ser emocionalmente, ¿verdad? Más inteligente y Sí. más preciso en cómo toma y se enfrenta a las situaciones, es eso, y poder lidiar con esa pandemia que tenemos ahorita Sí. de preocupación, de estrés, de la parte emocional, que es de las cosas más, Ujú. más graves que tenemos y lo vivimos en el día a día. Se lo ve en las calles, lo ve en cómo se tratan las personas, en redes sociales, o sea, en fin, es ser una persona diferente desde mi perspectiva. Impresionante. Pregunta, ahora que ya aprendiste todo y tomando en cuenta, Mauricio, que ya venías con un tema de crecimiento personal, ¿podrías devolverte? Piensa igual que antes, Mauricio. Para nada, para nada. O sea, ahí sí es un no rotundo, ¿verdad? Es un no rotundo, Sí, definitivamente. O sea, yo muy bien. creo que no hubo mejor decisión y, y lo más interesante es cómo la PNL se impregna en todos los aspectos de la vida. ¿Verdad? Es increíble porque al final yo creo que no hay área que quede exenta de verse influenciada por lo que uno aprende y lo que la PNL trae. Mm. Y en particular, ¿verdad? Por los orígenes de la PNL, Sí, ¿verdad? A mí me resonó muchísimo. Y yo dije, claro, esto es como programación de computadoras, pero sí, de personas. O sea, sí, tiene todo el sentido. Inclusive hay técnicas que digo, eso es una base de una programación básica de un algoritmo X, Y, Z, ¿verdad? Y exactamente. al final, todo eso permea, o sea, es increíble. Y yo estoy convencido de que, eh, por lo menos en mi caso personal, hay un antes y después de la PNL y listo, o sea, ya de ahí en adelante, o sea, yo solo veo ahorita para adelante y súper emocionado de lo que puedo seguir aprendiendo, Sí, ¿verdad? Y aplicando muchas gracias, Mauricio. a ustedes. Otra pregunta. ¿Qué le dirías a tus compañeros, a los estudiantes? Porque también has venido a tomar los módulos, todos los módulos que son solo para estudiantes. ¿Qué le dirías a nuestra comunidad de estudiantes hoy, con todo lo que has vivido y aprendido? Yo consideraría que lo más importante es vivir el proceso, disfrutarlo, darse la oportunidad. Considero que hay momentos al inicio principalmente que uno es más escéptico y uno dice, no creo que eso pase así tan fácil y tan rápido. Sí, Y particularmente yo te puedo contar de una experiencia en uno de los exámenes de certificación o de prácticas más bien de certificación, que una de las cosas más gratas fue luego recibir un mensaje de la persona diciéndome que, que había logrado superar cierta situación y que eso jamás había pasado. O sea, y te cuento que eso fue en una parte, o sea, de la parte de práctica
que fue un espacio limitado que tenemos, Fue una sesión de 45 minutos. 45 minutos, o sea, ¿verdad? Y eso llena, o sea, Sí. eso llena muchísimo. Entonces, eh, a esas personas que están iniciando y que son estudiantes ahorita, pensar que, o sea, ese es solo el inicio. Entonces, no, está bien, pueden ser escépticos o escépticas, pero al final, que se den la oportunidad de vivir el proceso, de compartir, de poner atención en cada detalle, porque uno quisiera poder, ¿verdad?, retener absolutamente todo, y, ¿verdad? Pero cuando uno se relaja y ya vive el proceso y Claro. deja que la PNL fluya, Sí. es maravilloso, y que ese es solo el comienzo, ¿verdad? El practitioner para mí fue un abrir de ojos increíble, y yo dije, bueno, si esto es practitioner, ¿qué se podrá hacer más adelante? Sí. Y ha sido, cada módulo para mí ha sido un descubrir de cosas increíbles. O sea, no hay un módulo que yo diga, bueno, de este no saqué nada en particular. No, o sea, todos los módulos han sumado, y bueno, y ustedes que ¿verdad?, lo fomentan muchísimo, y eso es algo que me encanta, es de uno lleva un curso acá, y si lo quiere repetir 20 veces, 30 veces, 100 veces, Ujú. lo hace. O sea, viene, repasa, vuelve a ver los conceptos, y como ustedes bien lo dicen, no importa si usted ya está en máster o está en el P-Coach, las bases siempre se aprende, ¿verdad? Don Javier lo dice mucho, ¿verdad? Que él siempre aprende, vos también lo has mencionado, ¿verdad? Llevan un curso, otra vez la misma certificación, N Ujú. veces, ¿por qué? Porque cada vez el aprovechamiento es mayor. Ya quizás la primera vez que uno lo hace, aprende unas cosas, la segunda vez escucha otras cosas y lo ve desde otra perspectiva, y eso va sumando. Entonces, disfrutar el proceso, dejar que la PNL fluya. Si es escéptico o escéptica, está bien, se vale, pero simplemente viva el proceso, por autoconocimiento y vivencia se va a dar cuenta que es sumamente efectivo. Muchísimas gracias, Mauricio. Y cierro con una pregunta más. Ujú, ¿Has visto que por todo lado tenemos un bendito rótulo? Hay uno como de 7 metros allá afuera, otro en la entrada, en el aula, en todo lado hay un rótulo que dice ayudamos a la gente a ser feliz. ujú. Hoy, 2 años y medio después, por decir un estimado de tiempo, Mauricio, te pregunto, ¿sientes que has logrado alinearte o te lo pongo más directo? ¿Sientes que ahora sos una persona más feliz? Definitivamente, definitivamente yo considero que el ser feliz no significa que uno no tenga situaciones Claro. personales, tenga retos en el trabajo, en la familia, en el día a día, con uno mismo. Ujú. es, es el poder tener la capacidad de ver esas situaciones, sobrellevarlas de Ujú. una manera que no se conviertan en ese gran problema que tal vez Sí. antes eran. Yo algo de lo que, por lo menos en la PNL, he logrado como descifrar para mí mismo es: todo problema deja de ser un problema en el momento en que aprendo a solucionarlo. Entonces, al final un problema sé que es un punto de ignorancia que tengo en este momento, que lo que tengo que ver es aprender. Sí. Una vez que aprendo, se acabó, Ujú. ¿verdad? Y a mí me encanta la analogía que una vez escuché de uno de mis mentores, que decía que es como amarrarse los zapatos, ¿verdad? Uno pequeño, amarrarse los zapatos era un problemón. Sí. En el momento que usted aprendió la dinámica de los lacitos y cómo hacerlo, si era de cordones, dejó de ser un problema. Así Y es. yo trato de verlo siempre así. Yo digo, bueno, usted ahorita no me sé amarrar los zapatos, pero yo sé que es cuestión de práctica, entender cuál es la técnica, y inmediatamente esto deja de ser un problema. Y para mí la PNL es eso. Inclusive yo he recibido comentarios que a veces las personas me dicen, es que usted siempre está feliz, ¿verdad? Ok. Y yo digo, sí, es que ¿por qué no debería estarlo? Y es interesante, David, porque eh, no es que uno sea positivo, ¿verdad?, al extremo o Sí. extremista. Es que, ¿por qué no debería estar feliz? ¿Por qué no debería de ver las situaciones de sí, puede tener un montón de problemas? Y sí, va a haber momentos en que uno se enoja o maneja las emociones de una manera no, ¿verdad?, óptima. Todo eso va a suceder. Pero cómo sobrellevar eso y pasar más rápido y sobrellevar todo eso es facilísimo, ¿verdad? Más en los ambientes hoy en día laborales, ¿verdad? Que hay tantas presiones y tantas cosas que al final, como yo te decía, ¿para qué preocuparme por un 95% de cosas que ni tan siquiera sé que van a pasar?
Y yo le digo a los clientes que eso suele ser un 99, poniéndolo bonito. Sí, yo digo 95, 98, sí, pero o sea, Es es... impresionante, pero nada más darle vuelta. Exacto, exacto. Mauricio, mis respetos. Muchísimas Estoy gracias. muy orgulloso de ver que de verdad de corazón lo vive, le saca provecho. Y como ya lo has dicho, y te lo adelanto y se lo digo a todas las personas, cuando uno empieza en esto es adictivo. Ayudar a Exacto. las personas, genuino y verdaderamente, esa sensación de ver que la persona lo logra, eso es invaluable. Ujú. Y ahora mismo yo soy muy orgulloso de ver la Muchas clase gracias. de profesional, persona que usted decidió, porque eso es una Es decisión, una decisión. vivir. Exacto. Mauricio, Y, muchas y gracias. es una decisión que a veces, eh, y es algo que me gustaría, ¿verdad? Contarte al final es, considero que uno en el día a día se encuentra muchas personas que quieren de alguna manera consciente, creo que es totalmente inconsciente, desviarte de ese pensamiento, ¿verdad? De que por qué eso es podría tener algo positivo o por qué Claro. eso se podría ver desde otro aspecto. Y ahí entra mucho la parte de la empatía, ¿verdad? Mm, Que es, uno respeta si, cómo está viviendo esa persona, el momento, ¿verdad? La situación, claro. que hay un proceso, que hay que, ¿verdad? Que cada persona es distinto, hay un algoritmo distinto para cada persona de cómo Ujú. procesar las cosas. Pero para mí la PNL me ha permitido como a veces ver las situaciones a 1000 metros de altura y decir, no, o sea, eh, eso es, eso es una cosa que no es que no desvalore lo que está pasando, es que para mí la PNL me ha dado la capacidad como de flotar y volar y decir, bueno, eso es una cosa más de un montón que hay y eso se va a arreglar y se puede arreglar. Se resuelve. Sí, sí tomo la decisión de hacerlo. Ujú. Y una de las cosas que a mí me encanta en la PNL es darme cuenta de que no hacer nada es una decisión que también tengo. Y eso me encanta. O sea, Sí. a veces el decidir no voy a hacer nada con eso. Y Ujú, es buenísimo, ujú. porque uno olvida que eso es una opción que se maneja. Y normalmente uno nunca la evalúa. No la Y a tiene. veces esa opción de no hacer nada Es la mejor. es la mejor. Sí, En algunos casos. No debo decir que la mayoría, pero en claro. algunos casos muy buena. Es un uso ¿Verdad? muy apropiado de la procrastinación, porque Exactamente. muchas veces la procrastinación nos usa, pero aquí usted está usando la procrastinación a favor suyo. Exactamente. Muy orgulloso, Mauricio, de corazón, muchas Muchísimas gracias gracias. por acompañarnos el día de hoy. Un honor total A tenerte por acá, ustedes, muy bien. escuchar cómo ha cambiado tu vida. Para mí usted es un caso de éxito total y quiero agradecerle por acompañarnos y compartirlo con todos No, nosotros. muchísimas gracias a ustedes por la invitación y como se los dije, ¿verdad? De las últimas veces que hemos llevado cursos, de verdad que la calidad que uno encuentra acá y porque lo he vivido con otras personas que por alguna razón han venido a prepararse acá y han llevado preparación a otros lados, Ujú, notan la diferencia y, ¿verdad? Y como te digo, no es porque estemos conversando ahorita, pero de verdad que la calidad que uno recibe aquí, el trato y la excelencia en las cosas, desde el primer curso uno se da cuenta de que es diferente sí, y ahí empieza la PNL, ¿verdad? La programación es inmediata, ¿verdad? sí. Desde que uno pasa por la puerta, entonces de verdad que agradecerles porque yo más bien, ¿verdad? Tengo muchísimo agradecimiento por ustedes de todo lo bueno que han traído a mi vida y a mi familia también, porque esto ha permeado más allá Sí. de mí y lo que voy a poder hacer, ¿verdad? Con mis hijos y también con las personas que regularmente trabajo en el día a día. Un honor, Mauricio. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. De verdad. Y de nuevo un placer tener este espacio para compartir con todos ustedes. Y nos vemos en el próximo episodio de Human Excellence Academy. Un placer. Nos Muchas gracias. vemos.